básica para saber si un Estado incurre en responsabilidad internacional. La primera característica es que debe existir una obligación, una norma vigente que puede venir del tratado, de esas reglas que no están escritas, pero son de importancia para todos los estados porque son reconocidas por todos, como lo es la costumbre, o de principios generales de derecho. La segunda característica de la fórmula es que hay evidentemente una infracción, es decir, el Estado hace una omisión o acción relacionada con la obligación o la norma de la que estamos hablando. Y por último, la conducta debe ser atribuible al Estado. Esto quiere decir que algún órgano, alguna entidad del Estado tiene que ser el autor de esta acción u omisión, o incluso particulares dirigidos o controlados por el Estado en algunos casos. Con este contexto breve, me permito presentar a nuestro primer panelista. Ezio Costa es abogado y director ejecutivo de ONG PIMAS, desde donde impulsa acciones legales y proyectos que fortalecen la democracia ambiental y la protección del derecho al medio ambiente sano en Chile y en América Latina. Doctor en Derecho por la Universidad de Chile y MSc en Regulación por la London School of Economics. Ha trabajado en litigación estratégica, investigación y docencia en temas de medio ambiente y transición ecológica. Es académico de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Chile, donde desarrolla investigación y formación en justicia ambiental y climática. Su trabajo busca vincular el derecho con los desafíos climáticos contemporáneos. Muchas gracias, Ezio, por estar acá. Te paso la palabra. Hola Mariana, muchas gracias. Hola a todos y todas. Gracias por conectarse a esta sesión y por interesarse en este tema, por supuesto. Voy a compartirles pantalla de inmediato. Y ya, ahí deberían estar viendo. Em, bueno, me toca hablarles hoy día de un tema que tiene algún nivel de complejidad. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Discúlpenme si por ahí digo algunas palabras demasiado de abogado. Es un defecto que tenemos, hablar, como decía Juan Carlos Sopa, hablar como idiotas. Y entonces, bueno, me tendrán que perdonar, pero también me pueden preguntar. Y yo feliz que me pregunten, estoy aquí a su disposición. Así que cualquier cosa, o levantan la mano o hablan en el micrófono y me preguntan. Em, Porque empezamos por ya un concepto que es específico, ¿no? Lo que me toca hoy día contarles es sobre la debida diligencia ambiental internacional de los estados. Y entonces, cabe preguntarse, primero que nada, qué es, de dónde viene la idea de debida diligencia. Y la debida diligencia, como aquí se expresa, es un estándar de responsabilidad. Em, es importante entender en este primer momento que cuando queremos culpar a alguien, en este caso a un Estado, de un fenómeno, de un hecho que ha sucedido en el mundo material, fui dañado por un incendio forestal o fui dañado por una calle que estaba mal construida o fui dañado o mi comunidad fue dañada por una inundación. En cualquiera de esos casos, cualquiera sea el daño que se provoca, si queremos buscar a quién es responsable, cuando no hay una acción directa, como sucede en, no sé, cuando por ejemplo soy atropellado por una persona y entonces evidentemente esa persona que me atropelló puede ser el responsable, cuando no hay una atribución directa de la acción y el resultado dañoso, lo que voy a tener que mirar es si había alguien que estuviera en una posición de obligación
de cuidarme respecto de este hecho que sucedió. Y esa obligación de cuidado es una obligación que en el caso de los estados se tiene que cumplir con un estándar específico, un estándar de conducta que si no se cumple, entonces podríamos estar en condiciones de ver responsabilidad de ese estado. Yo ya sé que dije 7 palabras por lo menos leguleyas y complicadas, pero síganme con la idea. Si me pasa algo, en principio, me cae la rama de un árbol, por poner cualquier cosa. Si me cae la rama de un árbol y alguien taló el árbol, bueno, esa persona va a ser responsable. Pero si nadie taló el árbol, sino que el árbol se cayó solo, me puedo preguntar si el árbol tenía algún problema y por eso se cayó. Si estaba mal cuidado, si tenía una enfermedad o si simplemente fue un acto de azar. Pero si estaba mal cuidado, por ejemplo, y tenía una enfermedad y por eso se cayó, entonces mi siguiente pregunta es, ¿quién era el responsable de que ese árbol estuviera cuidado? Y la manera en que esa persona tenía que cuidar ese árbol, ese es el estándar de conducta y esa es la debida diligencia. O sea, la diligencia debida es la buena manera de hacer las cosas que un sujeto le debe a otros sujetos. En este caso, de lo que estamos hablando es de un Estado y el deber de diligencia, por lo tanto, el deber de cuidado para con otros sujetos que pueden ser otros estados o pueden ser los ciudadanos de ese mismo estado o pueden ser ciudadanos de otros estados. En cualquier caso, la idea es que, y la obligación que existe en el derecho internacional, es que los estados actúen de una manera que sea suficientemente apta para prevenir, para reducir, para controlar los daños que pueden provocarse en su territorio, a las personas dentro de su territorio y fuera de su territorio a los otros estados, producto de las actividades que tienen impactos ambientales y que se producen dentro de su territorio. O sea, si yo soy un estado y dentro de mi territorio tengo una actividad como puede ser una planta de una minera, una planta minera, una operación minera, esa operación minera tiene que cumplir con ciertos estándares. Esos estándares van a estar en mi ley generalmente, en la ley de mi estado. Pero esos estándares, además, son estándares que implican que su incumplimiento me pueda generar responsabilidad respecto de personas que sean dañadas o respecto de otros estados que sean dañados. Porque yo como estado, todos los estados, están en posición de cuidado de sus ciudadanos y están en posición de cuidado de los otros estados dentro del planeta. Y entonces tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para que una actividad, aunque sea privada, cumpla con obligaciones que permitan controlar, reducir y prevenir el daño a otros estados y a las personas. Ahora, la gran pregunta que siempre se plantea en estos casos es cuáles son esas obligaciones de cuidado, cuál es el estándar de cuidado que tiene que tener un estado para poder decir que está cumpliendo aunque se genere un daño. Volvamos al ejemplo del árbol. Si yo soy el que estoy encargado de cuidar un árbol y lo cuido de acuerdo a el manual de cuidado del árbol y cumplo con todas las reglas del manual de cuidado del árbol, lo riego, lo podo, le pongo los elementos que tengo que ponerle para cuidarlo, cuido el suelo a su alrededor, etcétera. Y resulta que igual se cae una rama de ese árbol, bueno, yo no voy a poder ser culpado de que se caiga esa rama, porque yo hice todo para que no sucediera eso. Pero sucedió, porque hay cosas que suceden más allá de nuestro control. En cambio, si no hubiera hecho todo eso que dice el listado, bueno, entonces esa caída de la rama sí podría ser culpa mía. En el caso de los estados y en el caso de los proyectos, actividades con impactos ambientales, sucede algo similar. Hay un estándar de obligaciones que tengo que cumplir. Si ese proyecto en particular genera un daño igual, a pesar de que yo como Estado cumplí con todas mis obligaciones, no voy a ser responsable de ese daño.
pero si no cumplí con todas mis obligaciones, podría ser responsable de ese daño. Ahora, ¿cómo encontramos ese estándar? Es la gran pregunta. Porque ese estándar, ese listado de reglas, por así decirlo, es un estándar que es dinámico, que va cambiando en el tiempo, que tiene que estar vinculado a las capacidades que existan en el estado correspondiente, que tiene que ser proporcional a esas capacidades, que tiene que además tomar en cuenta el riesgo existente, que puede ser un riesgo conocido o completamente desconocido. Por supuesto, eso cambia mi estándar de responsabilidad. Si yo sé que cada año se caen ramas de los árboles por el viento, entonces hay un riesgo que yo debería conocer como cuidador de ese árbol. Si yo sé que las plantas mineras de un tipo de minerales producen un tipo de contaminación que podría llegar al estado vecino, y eso lo he visto varias veces en mi estado, yo debiera, entonces estoy en una posición de conocimiento que debiera permitirme prevenir ese daño. Pero además hay una cuestión de ciencia, cuánto se ha avanzado en el conocimiento respecto de estos elementos. Y por supuesto, en materia ambiental en general, pero en materia climática en particular, este estándar de debida diligencia, por el avance de la ciencia y por el avance en el conocimiento de los riesgos, también ha ido avanzando. Principalmente, este estándar está basado en una idea de previsibilidad del daño, o sea, de cuánto puedo saber yo previamente que se va a provocar ese daño. El ejemplo que les daba del viento en las ramas de los árboles que se caen todos los años. ¿Qué medidas puedo tomar para evitarlo? Hay medidas que son apropiadas, que son razonables, y en ese caso tengo que tomarlas. Hay medidas que pueden ser desproporcionadas, no voy a eh, por ejemplo, talar todos los árboles para evitar que se caiga una rama una vez al año, pero sí tengo que cuidarlos y regarlos y ponerles los distintos elementos que permiten un crecimiento adecuado. Y es un estándar que en el caso de la protección de los estados sobre el medio ambiente tiene que estar vinculado al principio de precaución, a la idea de equidad que vamos a discutir después, y hay un estándar intergeneracional, o sea, hay una cuestión temporal que está involucrada. Eh, este estándar ha evolucionado considerablemente en el tiempo, y parte de la evolución más trascendental está precisamente en las opiniones consultivas emitidas en el último par de años a propósito de las consultas a los tres tribunales que vamos a ver a continuación. Em, Me salto aquí de inmediato. Em, los tres, entonces vamos a ver ahora una bajada de esta idea de la debida diligencia en tres opiniones consultivas. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos importa particularmente, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y la opinión consultiva del Tribunal de Derecho del Mar. Los tres hablan sobre la debida diligencia de los estados, o sea, cuál es el estándar de cuidado que se espera de un estado, y los tres avanzan sobre esa idea y construyen un estándar de diligencia, un deber de cuidado que es mayor al que veníamos observando hasta ahora. En efecto, la opinión consultiva, como dice en esta lámina, la opinión consultiva 3225, directamente señala que en el contexto de la emergencia climática el estándar de debida diligencia es reforzado. Y es reforzado en el sentido de que existe no solamente un cuerpo de conocimiento bastante profundo respecto de las dificultades que produce la crisis climática en los territorios y en las personas, sino que también es reforzado en el sentido de que existe un conocimiento acabado sobre varios de los riesgos que se están provocando. Y que por lo tanto el Estado, frente a estos conocimientos y frente a sus obligaciones adquiridas por acuerdos internacionales en materia climática, debiera estar en posición de proteger de mejor manera a sus habitantes. ¿Cómo? La misma opinión consultiva señala que al menos debiera avanzar en la mitigación de las emisiones, entendiendo que las emisiones
pueden provocar o van a provocar daños transfronterizos, van a provocar daños a los otros estados. No importa si mi emisión es en Alemania, en Chile o en Afganistán, esa emisión le va a provocar daño a los demás estados también y por lo tanto hay un daño transfronterizo que se va a provocar. Esto está reiterado más en la jurisprudencia de Yuya versus RW en Alemania. Y hay una obligación también de adaptación, no está aquí en la lámina, pero hay una obligación de adaptación. Y bueno, la Corte Interamericana, como saben, que no sé si hablaron ya esto en otra sesión, pero además incorpora dos ideas novedosas, que son la idea de la protección de la naturaleza como sujeto de derecho y de la garantía al derecho al clima sano como construcciones jurídicas que permitirían elevar este estándar de debida diligencia. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, también se hace referencia a en este caso habla de due diligence, que es la manera en inglés de decir la debida diligencia, un due diligence que tiene un estándar más estricto, ¿no? Reforzado, dice la Corte Interamericana, estricto, dice la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia lo vincula más directamente a el Acuerdo de París. Y dice, miren, aquí ya hay una discusión de derechos humanos y medio ambiente que está dada en una serie de tratados internacionales, lo que mostraría, perdón, y me vengo para acá, lo que mostraría que el deber de cuidado ambiental y climático es parte de la costumbre internacional, no es solo parte de los acuerdos de cambio climático. Este cuerpo de conocimiento que es parte de la costumbre internacional, del jus cogens, dice la Corte Interamericana, requiere un estándar de conducta que sea informado por la ciencia, por la mejor ciencia disponible y que aplique el principio precautorio. Eso lo dicen ambas cortes. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, como les decía, hay una lógica de que para poder cumplir con este estándar de debida diligencia, se debe actuar a través, no solo, pero preferentemente, de las NDC. Y las NDC deben ser ambiciosas, deben ser progresivas, y para evaluar su cumplimiento, y esta es una una fuerte recomendación que le da la Corte Internacional de Justicia a los tribunales nacionales, para evaluar si su Estado está haciendo las cosas razonablemente bien de acuerdo al estándar de debida diligencia, debiéramos evaluarlo con este estándar reforzado que aplica la mejor ciencia disponible y que aplica el principio precautorio. Vale decir, si por ejemplo la NDC de su país no está construida en línea con el objetivo del Acuerdo de París, vale decir con el 1,5, entre 1,5 y 2 grados, y si no está construida con la mejor ciencia disponible, porque por ejemplo niega ciertos impactos que ya son reconocidos, o porque ignora ciertos riesgos que también son reconocidos, bueno, entonces esa sería una NDC que no está cumpliendo con la debida diligencia y que por lo tanto, dependiendo del sistema nacional, podría ser objeto de responsabilidad si es que se causa un daño, o podría ser anulada administrativamente, dependiendo nuevamente de los procedimientos internos que cada país tiene. Y por último, y me pasé un minuto, pero Mariana termino en un minuto y medio más. Por último, el Tribunal de Derecho del Mar también aplica esta idea de medidas de debida diligencia, que son debida diligencia en donde se mezcla, en el caso del Tribunal de Derecho del Mar, la lógica de la debida diligencia ambiental con la protección del mar a propósito de la crisis climática. Y entonces, en este fallo, esta opinión consultiva es un poco más débil que las anteriores, sigue siendo interesante, pero lo que ordena es que los estados adopten legislaciones y normas internacionales, tengan un monitoreo y una evaluación ambiental. Una cosa muy interesante de esta opinión consultiva es que dice que la evaluación ambiental es parte de la costumbre internacional y por lo tanto ningún proyecto que tenga efectos ambientales conocidos debiera ser permitido por un país sin una evaluación ambiental adecuada.
Y, al igual que lo hacen las otras opiniones, se refiere a la cooperación entre los estados como una necesidad y a la asistencia entre los estados como una necesidad. Em, Hay una obligación, dice el Tribunal de Derecho del Mar, una obligación general establecida en UNCLOS, que es el Tratado de Derecho del Mar, de proteger y preservar, y esto refuerza al deber de debida diligencia. En todo lo que vimos antes, en todas las opiniones consultivas, se está hablando de esta debida diligencia reforzada, en todas por estos deberes de protección, en todas por el conocimiento científico y por los deberes de prevención y de precaución. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio, por ahondar en estos puntos respecto a la debida diligencia. Ahora Lorena Cordero nos hablará sobre la incorporación de los estándares de las opiniones consultivas en los planes de mitigación y adaptación, que ya lo tocó un poco Ezio, pero ahora con más detalle. Lorena trabaja apoyando a las ciudades en la implementación de sus planes de acción climática. Antes de ello, trabajó en políticas de cambio climático en el Ministerio de Ambiente del Perú, en los sectores de energía y regulación ambiental. Investigó cómo los gobiernos locales de Reino Unido están abordando la emergencia climática y coordinó programas de becas en Student Energy. También enseña en la Universidad Científica del Sur, en la PUCP en Perú, y cofundó la red Perú Young Energy Professionals. Es abogada ambiental y cuenta con una maestría en Administración Pública con especialización en Energía, Tecnología y Política Climática por University College London, Reino Unido. Muchas gracias, Lorena. Te doy la... Muchísimas gracias. Si es que pasa algo con mi internet, me avisan tal vez por el chat. En principio creo que todo bien. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias también a la presentación de Ezio. Em, bueno, me toca hablar sobre un tema un poco más específico relacionado con esta visión que se tiene en la responsabilidad estatal y equidad en el marco de las opiniones consultivas que justamente Ezio comentó. Creo que aquí lo primero que quisiera resaltar, porque a veces aún hay confusión entre equidad versus igualdad. Mm, Está entendido como dar lo mismo a todas las personas, asumiendo que tienen las mismas condiciones, las mismas necesidades. Mientras que equidad está referida a reconocer estas diferencias que pueden existir estructurales o demás, de cualquier tipo, y se prioriza justamente a las comunidades más vulnerables para asignarles los recursos o necesidades diferenciadas. Como vemos en la imagen, esta es una imagen muy conocida. En la igualdad se les da el mismo banquito a todas las personas para que en este caso puedan ver un partido como tal, ¿no? No importa si es que en este caso la persona más pequeña, aún así con esta ayuda no puede ver el partido, mientras que con la equidad sí se evidencia ello, se reconoce esta diferencia estructural y es por ello que a la persona más pequeña se le brinda un poco más de ayuda para que así las tres puedan observar el partido. ¿Cómo se traduce esto en enfoque en políticas climáticas, por ejemplo, ¿no? O en un ejemplo aquí específico que coloco en la ciudad. Si vamos a tener un enfoque de igualdad, pues entonces plantaríamos el mismo número de árboles en todos los barrios, en todas las zonas, incluidos aquellos que tal vez no lo necesitan o ya tienen una bastante cobertura arbórea. Pero si hablamos de equidad, primero tenemos que identificar cuáles son estos barrios, estas zonas que tal vez tienen o sufren más olas de calor, que no tienen el presupuesto para implementar, por ejemplo, este número de árboles, que tienen mayor contaminación. Entonces, identificando estas diferencias estructurales, pues se puede plantear una mejor propuesta, en este caso para instalar infraestructura verde y tener un impacto mucho mayor en estas comunidades específicas. Considerando entonces esta diferencia, ¿no? Ambas cortes, perdón, ambas opiniones consultivas, tanto de la CIDH y de la
Corte Internacional de Justicia. Ambas se refieren a este término, ¿no? Primero, empezando por equidad propiamente, la Corte IDH enfatiza específicamente la protección de grupos vulnerables, señala específicamente la importancia de, del impacto climático como tal en los pueblos indígenas, en las comunidades costeras, en niñez, en migrantes climáticos y la participación que estos tienen en las decisiones. Por su parte, la Corte, la CIG, reconoce también un término que es muy interesante y va relacionado con el desarrollo sostenible, ¿no? Como es la equidad intergeneracional y entre estados. Entonces coloca este término intergeneracional, es decir, que estamos hablando de que esta equidad deba darse a lo largo de las generaciones. Y esto incluso implica hablar de generaciones futuras que tal vez en este momento no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo legislamos, sí, cómo legislamos, cómo normamos para estas generaciones que van a venir a futuro como tal? Entonces, ambas incluyen esto, si bien la CIDH especifica los grupos vulnerables, bueno, considerados más, tal vez en nuestra región latinoamericana, la CIG pues lo señala de manera general. Pero a la par se habla de la responsabilidad estatal, ¿no? Y la Corte Interamericana establece estos deberes como tal, el de la debida diligencia que señalaba la anterior presentación, pero también se hablan de estos deberes reforzados, ¿no? De prevenir, adaptarse y reparar frente a daños climáticos. Mientras que la SIG, por ejemplo, define también estas obligaciones universales que tenemos de mitigación y reparación bajo este estándar de norma internacional. Pero entonces aquí el siguiente análisis es cómo o qué se implica o qué implica esto para algo tangible como son las NDC, las contribuciones nacionales determinadas que cada país tiene de manera particular, y los planes nacionales de adaptación climática como tal, ¿no? En este momento ya hay muchos, bueno, ya en el caso de Perú específicamente, ya se actualizaron las NDCs. En principio, también se actualizó el catálogo de medidas de mitigación y adaptación como tal, sin mayor cambio a lo reportado en el 2020, ¿no? Ahora, al ser un año COP como tal, bueno, un mes, noviembre COP como tal, ya hay muchos países que están reportando esto. Pero algo que se ha venido resaltando desde hace ya algunos meses, años tal vez, y esto es principalmente lo que señala UNICEF, es cómo lograr o cómo incorporar esta visión, por ejemplo, de niñez y adolescencia en las NDCs. ¿No? En el caso específico, por ejemplo, de Perú, y creo que esta es una situación que se repite en muchas de las NDCs de nuestra región, es que las NDCs no identifican como tal estos cobeneficios ambientales, sociales, económicos que pueda traer a grupos específicos. Creo que Perú se queda principalmente en pueblos indígenas porque se ven como actores relevantes para brindar algún tipo de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, en ciertas NDCs, específicamente las relacionadas con uso del suelo. Sin embargo, la visión de niñez, la visión de adolescencias como tal, no está considerada en las NDCs, no se incluye para nada como tal la palabra niñez en las NDCs. Entonces, bajo estas opiniones consultivas como tal, se ha realizado este énfasis como tal en considerar la equidad, ¿no? Y entendiendo el concepto que señalé en la diapositiva anterior, entonces el primer punto, creo yo, y tal vez estamos ya un poco tarde, es incorporar esta visión de niñez-adolescencia, por ejemplo, en las NDCs como tal, que se van a actualizar ahora para noviembre, ¿no? Incorporar metas, incorporar medidas que prioricen justamente esto. Pero luego tenemos también otro instrumento que son los planes nacionales de adaptación. Y creo que aquí podría ser tal vez mucho más sencillo. En los planes nacionales de adaptación que también ya muchos de los países de nuestra región los tienen actualizados, en el caso de Perú se actualizó el año pasado. Es un documento técnico, sí, bien difícil a veces de leer porque tiene mucho contenido técnico, numérico como tal, pero creo que justamente en estas zonas, en adaptación, donde se puede tal vez cuantificar muchísimo mejor cuáles van a ser los grupos afectados, los grupos beneficiarios, porque va a haber de todo lado, ¿no? Y cuáles son estas medidas específicas. Por ejemplo,
A lo que a mí me llama mucho la atención después de estas opiniones consultivas y con estos criterios de equidad intergeneracional y responsabilidad son las medidas de adaptación relacionadas con glaciares, ¿no? Entonces, si pensamos en que en Latinoamérica tenemos pues toda la cordillera de los Andes como tal y por tanto Perú es uno de los países que tiene el glaciar tropical más grande, el que cae en Cusco, ¿no? Y está derritiéndose en este momento. Hay muchas comunidades que están alrededor, que tal vez no necesariamente calzan dentro del concepto como tal de pueblos indígenas, pero son comunidades que van a ser forzadas a una migración posiblemente en los siguientes años. ¿Cuántos número de niñez, de adolescencias, ¿no? existen y van a tener que ser desplazadas bajo este escenario? Creo que aquí en los planes nacionales de adaptación es un momento en el cual se debe de incluir esto. En este momento, por ejemplo, en las NDCs relacionadas a glaciares en nuestra región, me parece que es Argentina que lo ve con un enfoque más de turismo, ¿no? En el caso de Perú lo ven enteramente como implementar sistemas de alerta temprana y no hay ninguna referencia a pueblos indígenas, no hay ninguna referencia a posible migración, no hay ninguna referencia a qué va a pasar con justamente las diferentes generaciones que viven justamente en los Andes, por ejemplo. Entonces, creo que es un tema muy interesante para analizar y verlo bajo estos ojos de equidad intergeneracional como tal. Y más aún que son zonas que van a estar despobladas en unos años. Bueno, y en esa línea quería centrar también un poco este análisis, y con esto ya cierro aquí, es sobre adaptación y mitigación, ¿no? Ambas cortes hacen referencia a esto como tal, y aquí creo que quisiera empezar con lo que indica la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Ellos señalan justamente reducir como tal los combustibles fósiles, ¿no? Pero en efecto, la mitigación es reducción por ese lado, pero también implica ahí un enfoque de proteger, repotenciar los llamados sumideros de carbono, ¿no? El océano, la Amazonía, como tal, los bosques, que son los encargados justamente de concentrar o capturar como tal el dióxido de carbono, ¿no? Sin embargo, estamos aquí refiriéndonos a dióxido de carbono, hay otros gases de efecto invernadero. En este caso, creo que también corresponde traducir dentro de las NDCs como tal, aunque aquí la SIG hace referencia principalmente a combustibles fósiles. Me parece sí importante también resaltar lo otro, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana, si bien se habla también, se señala la mitigación, tiene un enfoque más de derechos humanos, lo cual me parece excelente. La Corte Interamericana sí se centra muchísimo bajo este concepto, ¿no? Pero igual creo que en este caso las NDCs tienen que reflejar justamente todo a otro nivel de análisis como tal. En la adaptación, en efecto, como lo señalaba en el caso de los glaciares, ¿no? La Corte IDH hace referencia a la migración climática, hace referencia a todo este desplazamiento que va a existir como tal y hace una vinculación directa con los derechos humanos. La opinión consultiva no habla directamente sobre migración climática, ¿no? Adaptación es parte como tal del deber general del Estado frente al cambio climático. Y esto creo que es importante resaltar porque en este momento hay mucho apoyo a nivel internacional, por ejemplo, en acciones de mitigación, lo cual es excelente. Sin embargo, el componente de adaptación todavía es pendiente creo yo, de priorizarse como tal, ¿no? Y en adaptación estamos hablando muchas veces o refiriéndonos a financiamiento climático, a cómo obtener estos fondos, ¿no? El Fondo de Reparación y Daños y demás. Entonces, es hablar de estos temas como tal, de cómo nos adaptamos ahora a esta nueva realidad. Y en esta adaptación, pues en efecto entra ay, perdón, lo que señalaba, ¿no? Sobre este tema de la equidad intergeneracional, protección de grupos vulnerables. Eso creo que brevemente para llegar ahí al tiempo, así que muchísimas gracias y Mariana, aquí. Muchas gracias, Lorena, por esta visión un poco más práctica de los estándares de las opiniones consultivas. Y para ampliar un poco el panorama, Adrián Martínez hablará sobre cómo las opiniones consultivas
articulan la equidad y este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades en relación con reparaciones. Adrián Martínez Blanco es director y fundador de la Ruta del Clima, máster en Ambiente, Desarrollo y Paz, investigador en Participación Pública, Pérdidas y Daños y Derecho Climático Internacional. Muchas gracias, Adrián. Te paso la palabra. No, más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues a todos y todas por acompañarnos en esta discusión sobre opiniones consultivas. Creo que cuando hablamos de reparaciones climáticas y de responsabilidad estatal, siempre es muy importante diferenciar pues dos planos. Una es la responsabilidad entre estados, que creo que eso mencionó bastante, y pues las obligaciones internacionales que nacen a partir de eso, y luego las obligaciones que tiene los estados con individuos, sea que estén en su territorio o no, respecto a los derechos colectivos individuales relacionados con los derechos humanos. Son dos tipos de obligaciones que tienen los estados y de responsabilidad que puede vérsele sujeto y que tienen diferentes implicaciones para las personas. Ezio nos hablaba sobre las responsabilidades de los estados, y cómo pues un estado creo que Mariana también lo mencionó, puede reclamar un acto ilícito. Y es muy importante cuando hablamos sobre un acto ilícito, al menos la Corte Internacional de Justicia se refiere no tanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino a las acciones que no se tomaron para evitar que se generara daño. Y en este caso es el derecho a un ambiente sano o proteger el sistema climático. Y ahí pues entra todo ese deber de tomar la debida diligencia y pues todo ese tipo de cosas que nos hablaron el compañero y la compañera anteriormente. Una de las realidades que nos afrontamos, sea en la discusión sobre responsabilidades y el incumplimiento de esas responsabilidades por parte de los estados, es por ejemplo el hecho de que mucho de lo que habla el derecho y la política climática en términos prácticos no está alineado con la realidad material. Por ejemplo, si vemos que la Corte Interamericana habla sobre que el 1.5 creo que es la obligación, digamos, de mantener la temperatura del planeta, pero si vemos la publicación de la Organización Meteorológica Mundial, sabemos que en estos 5 años, pues, vamos a estar entre 1.5 y 1.9. Entonces, realmente hay un desfaz grande. Llegamos a reconocer en nuestras opiniones consultivas cosas que ya teníamos. Al menos en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, mucho de lo que se reconoció fue para aclarar, pero también mucho de lo que se dijo fue cosas que ya sabíamos, como la responsabilidad, las reglas de responsabilidad internacional de los estados, el deber de reparar, el deber de cooperar, y si no cooperas que se genera daño. No son cosas totalmente transformadoras, sino lo transformador es que nos podemos hacer reflejo con lo que se ha venido haciendo en estos 30 años, que no concuerda con esas máximas, esos valores, esos principios generales del derecho que debieron normar lo que hacían los estados. Otra de las cosas que sabemos, por ejemplo, en el tema de adaptación, y la adaptación es muy importante cuando hablamos de responsabilidad, porque es lo que nos ayuda a tratar de reducir el daño que va a generar pues estas acciones ilícitas de los estados que transforman el sistema climático y transforman pues los demás sistemas naturales, que muchos de esos, según el AR6, van a pegar con los límites duros de la adaptación. O sea que, de fijo, hay una cantidad importante de sistemas naturales y humanos que ya no se van a poder adaptar. Y a pesar de que no hay de por sí dinero para adaptarse, porque esta es otra de las cosas que se ha incumplido, el deber de cooperar no calza con la materialidad, con la realidad de lo que hay que hacer, sea para reducir emisiones, sea para adaptarse o para reparar daños y pérdidas. Ya de por sí no hay mucho que hacer para evitar de que se genere daño.
Y entonces eso es algo que nos habla mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún si cumpliéramos con el Acuerdo de París, se va a generar daño. Y eso es una realidad que tenemos. Entonces, como se va a generar daño y en muchos sistemas, como menciona el IPCC, ya es algo que estamos viendo, tenemos que pensar qué hacer. Entonces, la Corte, y nos devolvemos luego a la discusión donde hay dos tipos de responsabilidad, la que dice entre estados, donde, por ejemplo, un estado le puede reclamar a otro el por qué no hizo las cosas que tenía que hacer para no generar daño, y pues pedir responsabilidad y luego pedir reparaciones. Eso en el plano real de las cosas llevaría un litigio entre estados y es muy poco probable que sea algo que pase en el corto plazo. Nos ilustra, y es algo que tal vez muchos negociadores y negociadores están preguntándose cómo deberían entonces eso impactar a las decisiones que se toman en la gobernanza climática entre estados para tratar de evitar esa responsabilidad estatal por algún acto ilícito, por alguna cosa que ellos estén haciendo sistémica que no muestre que están cooperando en ese deber de cumplir con la protección del sistema climático, cooperando de una manera adecuada. Y eso es posiblemente cosas que tengan en la mente, en los oídos, poco a poco los negociadores y los negociadores de clima en la Convención Marco de Cambio Climático. Si se llegara a determinar esa responsabilidad, un Estado pudiera pedirle a otro que repare, que haga reparación integral, que eso básicamente es restituir al Estado anterior, o pedir la compensación, o pedir que haya una no repetición, que se cese el daño, que haya medidas de satisfacción, como que se disculpen, etcétera. Todas estas cosas se pueden pedir. En el caso de clima, son muy difíciles o son difíciles de probar, no imposibles, al menos a nivel entre Estado, entre ese reclamo. Lo que es más fácil probar es cuando alguien incumplió sus obligaciones y saber de que aunque las incumplió, tiene que seguirlas cumpliendo. Entonces es algo que posiblemente pueda llegarse a dar entre Estados, que se les declare responsables, pero las reparaciones entre Estados es una discusión que todavía pues tenemos un tiempo que esperar y es un poco más compleja, especialmente porque no solo dura mucho, sino pues los que tienen que usualmente demandar son los estados pequeños a los grandes y los grandes tienen armas y dinero, y esa es la realidad en que se juega la gobernanza climática internacional y el por qué estamos donde estamos. No llegamos aquí porque los abogados de los Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, no supieran las reglas del derecho internacional, sino porque activamente no buscan cumplirlas. Y por eso podemos leer el IPCC y sabemos dónde estamos, muy lejos del objetivo de la Convención Marco, que era permitir una estabilización de las emisiones y que se permitiera la adaptación natural. Por ejemplo, que no hubiera intervención humana para que los ecosistemas se adaptaran a este cambio. Y eso no se ha dado. Luego, en el otro aspecto, es el tema que nos habla la Convención Marco, donde habla del derecho que tiene una persona o un colectivo para reclamar sus derechos o derechos colectivos, cuando se ven lesionados por este acto ilícito, por el cambio, por las acciones que no previnieron el cambio climático. Y ahí pues abre una medida muy interesante porque dice que los estados tienen que tomar medidas administrativas y judiciales para crear mecanismos y medidas de reparar el daño, o sea, para corregir esa lesión y que las personas pueden reclamarle esto, al menos dentro del sistema interamericano de derechos humanos, a países aunque no residan en esto, si se ven lesionados. Y eso por la idea de que el daño climático es transfronterizo, no necesariamente la acción que cambió los sistemas naturales y que tuvo una repercusión en mi sistema humano, o sea, mi comunidad, mi territorio, tiene que estar dentro de las fronteras nacionales. Hay una mina en Colombia sacando carbón que posiblemente ha afectado mis derechos acá en Costa Rica, de la misma forma que las minas en Alemania afectan nuestra realidad acá. Entonces se da al menos esa exploración de qué es el deber de reparar, cuáles son las responsabilidades de los estados hacia las personas. Y esto es muy importante, porque este es un tema que se ha venido abordando desde el inicio de la discusión de cómo tomar medidas colectivas
sobre el cambio climático es el tema del daño. Es algo que activamente se ignoró en 1992, cuando se negoció la Convención Marco, que tuvo su pequeño espacio en el artículo 4.8 cuando nos habla de abordar las preocupaciones sobre los efectos adversos del clima y tomar todas las medidas adecuadas, y que de ahí luego nació todo el tema de la gobernanza de daños y pérdidas, que es básicamente estas consecuencias negativas de no tomar medidas para estabilizar el clima, y ahora pues nos genera una, una encrucijada. Tenemos todo un armado de gobernanza sobre daños y pérdidas que no necesariamente permite que se garanticen los derechos humanos para la reparación. Y la Corte nos dice muy claramente que el tercer pilar de la acción climática es reparar daños y pérdidas, no es daños y pérdidas. Es de la misma forma que cuando hablamos de reducir emisiones, el pilar es mitigar, no son las emisiones. La acción climática respecto al daño es reparar. Y eso lo deja muy claro la Corte en su opinión consultiva. Y eso pues también nos aborda el tema del artículo 8 del Acuerdo de París, aclarando que, bueno, sí, el artículo 8 no es un mecanismo que permita las reparaciones, simplemente es una obligación adicional de cooperar para afrontar daños y pérdidas, que si no cooperas adecuadamente vas a generar daño y nuevamente vuelves al ciclo de la responsabilidad estatal donde tenés que reparar ese daño. Pero aparte de eso, y muy centrado desde mi criterio en el artículo 4.8 de la Convención Marco, donde habla sobre las medidas y las necesidades, las preocupaciones sobre los efectos adversos, siempre existe la obligación, la obligación estatal de responder a un incumplimiento y reparar ese daño. Entonces, lo que nos deja muy claro es que nunca hemos estado obligados a soportar el daño, y siempre fue un acto ilícito el que generó el daño que viven nuestras comunidades, por ejemplo, sufriendo sequía, sufriendo eventos extremos, sufriendo incendios, sufriendo falla de cosechas, enfermedades, afectación a la salud de las mamás gestantes, de los infantes recién nacidos. Toda esa movilización de personas forzadas por los impactos, los efectos adversos del cambio climático es algo ilícito y nunca nos vimos obligados a soportarlo, cosa que en la Convención Marco activamente se ha ignorado y se ha buscado la excusa de decir que el punto de gobernanza sobre los daños y pérdidas es el artículo 8, pero eso es simplemente una forma con que adicionalmente se obligaron los países a cooperar. Aparte de eso, siempre ha preexistido y subsiste la obligación de reparar el daño. Y eso es lo principal que tenemos que reclamar. Y eso es lo que nos aclara mucho la convención, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, hablándolo bastante expreso sobre las diferentes medidas que tenemos que tomar sobre el tipo de derecho colectivo que se ve afectado, que es el ambiente a un clima sano, pero que también sobre sus implicaciones en otros derechos individuales como la educación, la salud, la vida y demás, que podemos argumentar a nivel nacional, pero también a nivel internacional dentro del sistema interamericano, violaciones a mis derechos. Creo que eso nos deja en dos planos la discusión. Una, exigirle a mi país que debe crear esos mecanismos de reparación o medidas de reparación que tienen que estar en su NDC, porque son una obligación estatal, y también en el plano internacional de dos niveles. Una, ¿por qué mi Estado no está reclamando sus derechos a ser reparado porque su territorio y su gente ha sido lesionada por la acción económica de otros países, acciones históricas en lo que la Corte Interamericana reconoce como deuda climática, que viene del principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, donde no todos somos responsables igualmente ni tenemos que tomar las mismas medidas, pero como dice la Corte Internacional de Justicia, todos, si somos lesionados, tenemos el mismo derecho a reclamar. Entonces, ¿por qué no estamos reclamando eso? ¿Por qué nos ponemos en un mismo nivel dentro de la Convención Marco y aceptamos a que no haya financiamiento, aceptamos que no se tomen decisiones basadas en obligaciones, basadas en la escala y la realidad de lo que está pasando, sino nos vemos presionados a aceptar lo que voluntariamente y bajo discreción política algunos gobiernos decían que es la realidad que no calza con el Estado de Derecho, que no calza con nuestros derechos. Y eso es algo que podemos reclamar tanto
en las vías internacionales de litigio o reclamar que nuestros delegados en la COP, por ejemplo, 30, cambien sus posturas en cómo se negocia y cómo se toman decisiones dentro de la convención, impulsando una reforma de este mecanismo multilateral que gobierna las vías para cumplir con el derecho de cooperar para proteger el clima. Y esta cooperación no se está dando de una manera diligente y sabemos y vivimos que están generando daño. Gracias. Muchas gracias, Adrián, por este interesante análisis y perspectiva sobre la equidad y las reparaciones. Ahora nos dividiremos en salas pequeñas por 15 minutos para socializar posibles estrategias de implementación con los puntos antes expuestos por los ponentes. En cada sala habrá una persona encargada de guiar el debate, pero les pedimos intervenciones breves y propositivas. Es corto el tiempo, pero la idea es salir con insumos concretos para una estrategia regional de implementación al final, al finalizar los módulos. Les dejamos en el chat las preguntas guía. Ya, sí. Sí, sí. ¿Dónde está, digamos, Victoria? ¿En qué, en qué, en qué sala está? Porque ella va a ser Mariana. ¿Alma o cómo? No entendí La otra vez. otra muchacha que a qué sala se fue. No la puedo asignar. Bueno, Mm, igual la otra persona es Felipe. Sí, ok, creo que son estos dos grupos, ¿no? O sea, sí, sí, está sí. Sí, este no, pero espacio. entonces la otra muchacha, ¿dónde se fue? A qué sala se fue? No la veo. Victoria está en la sala 2, perdón, room 1. Tú estás, ella, ok, entonces yo te mando a Room 2. Vale. ¿Y por qué no puedo? Ah, no sé por qué no puedo. Perdón, disculpa, no entiendo. No me deja asignar a escoger la sala de ustedes. Claro, de hecho. Ah, ahí está. Pero me lleva a room 1. Creo que a todos nos está llevando a la sala 1, ¿no? Ay, mami. Voy a cerrar para volver a abrir para asignar. Dale, Un dale, momento. no pasa nada. En 47 segundos. Puchica, Estamos en un momento de break, entonces. sí, mira, es que está grabando. Voy a poner en pausa. Me ayuda para. Estábamos terminando. Muchas gracias a todas y todos por estar en esta sesión. Gracias a las y los ponentes también por las interesantes aportaciones que hicieron, justamente para que pudiéramos tener estas conversaciones al final. Al finalizar el ciclo del seminario, compartiremos una síntesis con recursos útiles con los temas que han platicado hasta ahora.
Muchas gracias nuevamente por asistir y nos vemos en el próximo módulo que sería sobre derechos humanos y reparaciones. Ya hablamos un poco sobre esto, pero todavía queda algunos temas que tocar más a fondo. No sé si nos tomamos una foto antes de irnos o la dejamos por aquí. Sí, súper. Tomemos una foto. Les pido que puedan abrir sus cámaras. A quienes quieran, por supuesto. Si pueden prender sus cámaras. En 2 segundos más tomamos la foto, así que sonrían. Pónganse bonitos y bonitas. Y sacamos la foto a la cuenta de 3. 3, 2, 1. Y vamos con otra por si acaso. 3, 2, 1. Muchas gracias. Ahí salieron globo incluso. Muchas gracias, colegas, a todas y todos. Mil gracias, nos vemos. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Chau, chau. Saludos. Saludos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.